David, ¿te consideras una persona espiritual? Sí, sí, sí. Rebeca, ¿te consideras una persona espiritual? Más o menos, menos que David seguro. Vale. ¿Qué es Dios para ti? Vamos a ver, yo crecí en una familia creyente, soy creyente, y Dios para mí en estos momentos es guía, es tranquilidad, es paz, es una persona, o sea, bueno, lo puedo considerar mi amigo, una persona donde quien puedo confiar, quien me puedo refugiar, y más que todo eso, sí. ¿Qué es Dios para ti? Yo creo en su existencia como algo que ha creado la vida, pero no como acompañante, digamos, del ser humano o de las personas en la cotidianidad. Un Dios creador, pero un Dios lejano. Sí, veámoslo así. Y no creo en la iglesia como institución. Muy bien. ¿Qué creéis que pasa después de la muerte? A ver, si voy por mi parte de fe católica, pues sí creo que esto es una prueba por el cual tenemos que rendir unas cuentas, unas buenas acciones para poder llegar a ese cielo perfecto, eso es lo que nos dice la fe católica, ¿no? Pero también me llega un poco mi intriga de joven y toda la parte de ciencia, que quién sabe hasta qué punto si es verdad o no, si existe o no, ¿sabes? Entonces es un poco como mi fe y también un poco de la parte de la ciencia, ¿sabes? Tengo un mix. Un mix, ¿verdad? Sí. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? A ver, nunca me lo he planteado realmente, pero sí que es verdad que sería muy superficial decir que todo termina con la muerte. Pero no sabría qué pensar realmente, porque es que se puede pensar de todo, pero nunca lo vamos a saber, o hasta ahora por lo menos no lo hemos sabido, no es posible saberlo. Luego, a ver, no, hay cosas muy absurdas y cosas, pues, no lo sé específicamente, pero sí que me imagino que no termina en se acaba la vida y ya está. Veréis, la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después haya juicio. Todos, dice la Biblia, seremos juzgados o bien para vida eterna o bien para muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. No se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual, es decir, a la condenación eterna, ¿vale? Sabiendo esto, que la Biblia dice que hay un cielo y que hay un infierno y que seremos juzgados cuando nosotros muramos, ¿creéis que saldríais culpables o inocentes de ese juicio? Una pregunta. Depende de qué es culpable y qué es inocente, porque siempre errores los voy a hacer. Pero no puedo negarte que siempre trato de, si puedo ayudar a alguna persona, si puedo hacer un acto de caridad, si podemos ayudar normalmente a alguien de la calle, sea lo que sea, ayudar a las personas mayores, tener estos actos de bondad, de como dice la Biblia, como actuaba Jesús, acercarnos mucho más a Él. Yo creo que sería, o sea, sería como tomado en cuenta esas cosas, ¿sabes? Así que, de mi parte, no puedo decir por mí mismo, decir que sí estaría en el cielo, digamos. Digamos que tenemos alguna duda, ¿verdad? Sí, sí. ¿Crees que saldrías culpable o inocente? Yo creo que si tenemos que considerar estrictamente lo que dice la Biblia, seríamos todos culpables de algo, sobre todo ahora, en la sociedad que vivimos. Sí que es verdad que en la medida de lo que se puede, uno intenta hacerlo mejor, con cómo se comporta con los demás, si aporta algo a la sociedad, si toma pero también devuelve. No sé si saldría culpable o no, porque quién tiene el poder de decidir eso. O sea, un ser humano no puede decidir tomar una decisión tan grande. Ciertamente nosotros no podemos tomar esa decisión y no seremos juzgados por otros hombres, sino que dice la Biblia que seríamos juzgados por Dios, que en Dios no hay error y que su juicio es justo. Veréis, la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y que nadie puede alcanzar la meta gloriosa que Dios ha establecido para nosotros. Ciertamente no hay uno bueno, solamente Dios es bueno, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ciertamente nosotros vamos a ser juzgados, no por lo bueno que hayamos hecho, sino por lo malo. Veréis, así un conductor, por ejemplo, que ha conducido toda su vida, 30 años conduciendo, si un día se salta un semáforo y atropella a una persona, va a ser condenada por los 30 años que ha conducido bien o va a ser condenada por haberse saltado ese semáforo y haber atropellado a una persona.
Yo creo que todo se toma en cuenta. O sea, Será condenado por haberse saltado el semáforo, entiendo, ¿no? sí, pero... Sí, obviamente. O sea, Sí. Así nosotros seremos juzgados por lo malo que hayamos hecho y no tanto por lo bueno que hayamos hecho, porque se supone que tenemos que hacer el bien y no hacer el mal. El caso es que todos hemos pecado, veréis. A un niño pequeño tú no le tienes que enseñar a hacer lo bueno. O sea, no le tienes que enseñar a hacer lo malo. Le tienes que enseñar a hacer lo bueno, porque lo malo ya le sale. Dice la Biblia que está en nuestra naturaleza caída esa inclinación al mal. Y que nosotros intentando hacer lo bueno, acabamos siempre haciendo lo malo. Teniendo en cuenta que nosotros queremos hacer el bien pero no podemos, ciertamente estamos en una situación todos muy complicada según la Biblia. Digamos que según la Biblia estamos todos condenados. ¿Qué creéis que podríamos hacer nosotros entonces, viendo la situación que tenemos, para salvarnos? a ver, desde mi fe claramente es acercándonos a Dios, siguiendo los pasos de Él, porque, hombre, de ahí el libre albedrío que nos dio Él, la posibilidad de nosotros actuar a como queramos, pero claramente siempre va a estar el mal ahí y hay que estar como sujeto de algo que podamos ratificarnos y cuando se presente ese mal poder saber diferenciar de un sí y un no. ¿Qué crees que podemos hacer para salvarnos? Vivir en una ermita aislados de todos, no sé, no hay una respuesta a eso si tenemos que seguir estrictamente lo que dice la religión. Lo cierto y lo que dice la Biblia es que nada podemos hacer nosotros para ganarnos el cielo. La Biblia dice que todas nuestras buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia y que nuestras maldades nos llevan como el viento. La Biblia dice que eso, que está en nuestra naturaleza caída esa inclinación al mal y que nosotros queriendo no podemos hacer. Ciertamente nosotros estamos en una situación muy complicada. No podemos salvarnos. ¿Conocéis el Evangelio? Sí. ¿Qué quiere decir el Evangelio? El evangelio, perdón la ignorancia, ¿en qué sentido? Tipo, ¿De qué habla el Evangelio? si no me equivoco, la salvación, o sea, de cómo salvarnos o de cómo murió Cristo. Uf, estoy un poco ahí perdido, la verdad. ¿Conoces qué es el Evangelio? Yo no sé de qué hablas, sinceramente. Vale, hasta ahora hemos estado hablando de las malas noticias. Quiero decir, de la condenación, de que ninguno de nosotros podemos salvarnos, de que ciertamente estamos en una situación muy difícil. El Evangelio quiere decir literalmente buenas noticias. Y eso es de lo que voy a hablaros ahora, de las buenas noticias, porque las malas ya las conocemos. Vivimos en una sociedad que solamente busca de ellos mismos, una sociedad que ha endurecido su corazón, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, que ciertamente sigue las corrientes de este mundo sin importarle nada ni a nadie. Las buenas noticias, quiere decir la Biblia, que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Esto quiere decir que Dios, sabiendo que nosotros somos incapaces de salvarnos, envió a su Hijo, Jesucristo, a este mundo a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Dice la Biblia que Jesucristo fue tentado en todo, pero que en él no hubo pecado. Y puesto que no hubo pecado en él, pudo cargar con los pecados de todos nosotros. Y cargó con los pecados de todos nosotros para pagar por ello, para que nosotros seamos justificados a través de Jesucristo. Es decir, como nosotros no podemos pagar esa deuda que tenemos, vino Jesucristo a pagar la deuda por nosotros. Veréis, al hacer esto Jesucristo, lo que hizo fue a todos nosotros ofrecernos una puerta, una salida. Quiere decirse que nosotros, cuando tengamos que enfrentar ese juicio del que acabamos de hablar, llegaremos, estaremos frente al trono blanco que dice la Biblia, y entonces nosotros diremos, somos culpables, seremos sentenciados como culpables, pero diremos, pero yo creo en Jesucristo. Entonces Jesucristo aparecerá y dirá, sí, yo pago por ellos. Y al pagar Jesucristo por nosotros, nosotros podremos ir al cielo sin merecerlo. No se trata por obras, nada podemos hacer para ganarnos el cielo, es por gracia, es un regalo que Dios nos da a todos nosotros para que todo en el que crea en Jesucristo pueda ser salvados. Y ese es el Evangelio y esa es la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios. La religión, por desgracia, nos pone pesadas cargas y nos dice lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir o cómo tenemos que ir. Pero eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que nos acerquemos a Jesucristo, que creamos y confiemos en Él y seremos justificados por lo que Él hizo. No se trata tanto de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él ya hizo. Y Él ya hizo lo que había que hacer por todos nosotros. Veréis, dice la Biblia que si nosotros nos arrepentimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tendremos vida y la tendremos en abundancia. Veréis, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí,
aunque esté muerto vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Y pregunta, ¿crees esto? Y os pregunto yo ahora, ¿creéis esto? Yo sí. Sí, sí. ¿Crees en esto? Yo no. Yo no creo en esto porque es como no sé darme una explicación a la vida después de la muerte, no puedo aceptar una explicación así y tampoco puedo aceptar, digamos, entre comillas, si fuera una persona religiosa y que cree en Dios, tampoco pudiera aceptar que una persona que comete mal toda su vida y una persona que comete bien toda su vida sean tratados de la misma forma. Claro, la cuestión es que nosotros queriendo hacer el bien no lo podemos hacer. Dice la Biblia que no hay uno bueno. Y si nosotros miramos en el fondo de nuestro corazón, sabemos que eso es cierto. Porque cuando hacemos buenas cosas, la mayoría de las veces, es convenidamente. Nosotros nos sentimos mejor o no nos sentimos mejor. Pero la cuestión es que ninguno puede mantenerse haciendo el bien todo el momento. Todos nos hemos enfadado con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Todos alguna vez hemos robado algo. Todas veces, alguna vez, hemos adulterado. Quizás no físicamente, pero sí en nuestro corazón. Ciertamente el estándar de Dios, su listón es muy alto y el cumplirlo es imposible. Para nosotros simples mortales es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso Él vino a este mundo, para que nosotros seamos justificados por Él. Y esto tiene mucho sentido si lo pensáis bien, porque todos sabéis que hemos hecho las cosas mal. Yo, sinceramente, espero que hoy por mucho o por poco os hayáis acercado un poquito más a Jesucristo y sea Él haciendo la obra completa en vosotros. Yo por mi parte oraré por vosotros para que Dios os toque el corazón. Que Dios os bendiga mucho.